and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of... Hey, azte, zen modu zabil? Hementxe, kurrikuluna botatzen, resultadoan. Ja, eginez goizosoa, hospitatik, eta, Buru belarri lanabila edo. Bai, ja, nazkaturik. Baina, ez nekien lanean ez zaudenik? Ez, banago aitarekin, hori, laguntzen miskat dendan eta hori, baina lana, enetako lanik ez dut. Etxean laguntzen baina ni musutruk, ez? Kobratu gabe eta ez. Baina, zu berez ikasketak badituzu, ez? Bai, ikasi nuen goi mailako ziklo bat, forestalena, baina ala ere hori, prestamistotizazioak eta hola, baina gero ikasketak bukatu eta... Formatuak zaudela, zaude langile kualifikatuak gerez, ez? Bai, ez banago, baina ala ere ez dago, eskuz dago dugu. Azte panorama. Atira motel, ez desanimau, Ja sorte daukazun. Gero arte, jo! Ei, epa, neska! Zer moduz? Ondo. Zer pesaditza ba? Dia honekin ja nago pizka. Ja, egia esan da gure aldik askara bai. Zertan zabiltza ba? Hemen eskaintza bat jartzen masajeak egiteko eta ditzen didaten. Ambulategian, pues ez ez. Aian... Ja, jendean hiltzen da ez? Hiltzen da pila. Bai. Baina, zuk ez daukazu lehenik edan hiltzen nun, bai ez? Bai, lana bai. Baina, bueno, nire nahi dudana... Zure ikasketekin bat ez, ez? Ez da antzak, leku batetik bestera, musutruk eta... Musutruk ez da? Bai. Zer plana? Bai. Zu baituzu berez ikasketak ez? Bai, ikasketak bai, baina... Bueno, egin nuen erdiziklo bat, nuen inguruan, gutxi gora bera. Eta gero, kiromasaje ikastaro bat egin nuen, iaz. Eta horten nago bigarren kurtsoa egiten. Baina da, astean behin, 3 ordu, eta pila bat horrein Jarraitzen duzula formakuntzarekin nola baita ez? Bai. Eta ez da deus ateratzen? Ez, deitzen didate, bidaltzen dut interneten bidez, infojobs eta alakoak. Baina beti autonomoz, esateko eta... Kakaputza beti ateratzen da ez? Horretarako ez? Bai. Ja, cago en la leche, es que nago... Zagiz ere egin ja. Nazkaturik ez da? Ez desanimatu? Ez, ni segituko naiz, ez? Ikese. Noski, saiatu behar ez? Bai. Zu asko balio dutzu, nola ez? Ez? Bueno, neska, ea sorte daukazun, erarte bai. Azte, legunon, zabil. Bai, etxera bueltan, goizozoa bueltaka, gorrikulua botatzen hortik, ja pixka bat aspertuta. Bototara nio... Latza ez, egoera. So, gaizki, ja urte bat langabezian darabila eta, bueno, hau dirudi ez dura betuko. Ez nekien langabezian zeudenik, ze ba? Hombre, langabezian bai, baina lana aritzen naiz, lana bilatzen, bueno, ez dago, geldirik ez dago. Baina, bueno, benetazko lana soldatarekin, ez daukat. Ja. Baina, bueno, zu berez ikasketak baituzu, ez? Bai, egin nuen goi mailako ziklo bat, baina, bueno, dirudienez, duela urte bat bukatu nuen, urte da erdi, eta gutxi gora bera, eta hortik aurrera, zeratzea horretaz. Garestiatzeok, ez? Bai, oso gaizki dago gauza. Bai, ez desanimatu, tio. Bai,
tipo aparta ya lortuko zu zeo zer ez, Bai, oke? jarraituko dut, eta bueno, pues animatu gabe, sepaita berte. Ba, tira motel. Bueno, Ikusiko gaitu. Vale, Venga, tira, venga, agur. Badirudi ez direla behar adina lanpostu sortzen ikasketak bukatzen dituzten gazteontzat. Gazte mugimenduko diagnostikoan ikusi ahal izan genuen bezala. Raimundo, ¿qué haces o qué? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Pues nada, aquí dando una vueltica por el barrio. ¿Qué tal o qué? ¿Qué andas? Nada, de nadar un rato. Ah, deporte, que es bueno. Sí, sí. ¿Y? Para matar el tiempo, que sobra. ¿Y qué? ¿No curras o qué? No, sí, yo estoy currando ahora mismo, llevo este curso currando desde septiembre, tengo hasta junio. Y luego ya, no sé, pues a ver si me acaba el curro y a buscármelas, algo me tendrá que salir. Hasta junio solo, ¿eh? Sí. Joder, ahí vamos. Panorama. En esas. Bueno, por lo menos mientras ahora tienes, ¿no? Algo. Sí, yo la verdad que, bueno, quejarme, ahora estoy bien, me quejaré en junio. Claro, que en junio ya vendrán, ¿no? Sí. Pues tú tienes estudios, ¿no? ¿Qué estudias? Bueno, yo tengo un grado profesional de guitarra clásica, que bueno, son unos estudios flojillos, pero hasta ahora me han servido para buscarme el currillo este. Y luego no sé, sigo estudiando. Sigues formándote. Quiero seguir formándome y ahí estoy. Y a ver, pues chico, pues en junio a ver si tienes suerte, chico. Sí, gracias. Un tío Pues, válido qué como ricasco. tú, la hostia, no va a poder quedar así. Oye, pues nada, nos Venga, vemos, Zaindu, vale. Gerorte. ¡Ey! ¡Ey, opa! Kaixo, Kaixo. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, aquí vengo de una entrevista de un curro. A ver si me sale, pero ya sabes, lo mismo de siempre, ya te llamaré y esas cosas. Nada, mal ha salido la cosa. Pues bueno, yo qué sé, siempre igual. O sea, ¿qué situación mala tienes ahora? Sí, estoy un poco, bueno, estoy haciendo las prácticas, pero sin cobrar ni nada. Y pues me tengo que ir buscando un poco ya para cuando las acabe. Ya claro, joder, vaya panorama, ¿no? Entonces, El de siempre, yo qué sé. nada chica, no te vayas a desanimar, con lo válida que tú eres ya te saldrá algo, ¿no? ¿O qué? Espero, por lo menos si me sale que sea de lo mío, ¿no? Algo tenemos que hacer los jóvenes, si no. Oye, pues nada chica, Vale, suerte, ¿eh? agur. Adiós, bye. Bueno, gutxienez, haiek zer egitekorik badute oraingoz, baina txoioa akitzen zaienean zer. Epa, kaixo, Epa, gaixo, egunon. unos bai, zer moduz? Ongi, hementxe lanera. Lanera, Bai. Zer moduz, lanotan? Gaizki. Azkeneko egunak egitera ja. Ze aurreko hilabetean izan genuen nagusiarekin bilera bat, bildu gintzen denak, eta esan zigun ja ekainerako almazena itxiko zutela, osea, Bai, bai, azken egunak egitera eta kalera. Joder. Bai, sunto beltza. Jode, zelatza. Eta aurrerantzan zer egin duzu? Pues aurrera begira ikusko dugu, pues, kurrikuluna botaleko guztietan, non baiten hartzen gaituen, ez dut ala uste. Eta bestela ere, pues, ni duduan nire kabuz ebrai montatzea, eta horrekin aurrera, eraz ateratzen den. A ber, sorte daukazun. Bale, ba. Bueno, mutil, Oso, ondo segi, aio.
¡Hey! Hola, Ah, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Pues yo bien, nada, a comer a casa de los aitas ahora. Ajá. Sí, que estoy con mucho tiempo libre y de paso les hago una visitica. Sí, Sí. hay que cuidar a los aitachos. Hombre, claro. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo te la vida o qué? Joder, pues muy bien, contentica que voy a ser macho ahora. Ah, mira, Soriona, muy bien. Sí, pero bueno, a la vez cagada de miedo porque estamos en casa los dos en el paro. Ah, sí. Sí, así que bueno, a ver qué sale. Joder, A ver. ¿y qué vais a hacer ahora pues? Pues bueno, yo de momento tengo paro. Estuve en una empresa trabajando 11 años seguidos que me echaron pues eso, pues por falta de ventas Lo y típico, demás. la crisis y tal, la ¿no? crisis, eso es. Sí. Y bueno, pues he ido haciendo cositas y tal, pero ya he gastado un montón de paro también. Y, Ajá, y eso se bueno, acaba también, claro. sí, y a ver lo que nos sale, porque ha sido un rollo. Ahora cada cosa que igual, desde que estoy embarazada, lo que me van llamando y demás, pues en cuanto les dices que estás embarazada y demás, te las largas Así, ¿eh? o incluso han llegado a decirme, oye, recupérate y tal, como me si dices? estuviese enferma, tío. Una pasada, Sinvergüenzas, qué pasada. una pasada. Ajá. Así que bueno, a ver, si no soy yo, le sale algo al mozo, a ver, porque eso, estando los dos, pues situación de las hipotecas y demás, Ya. pues sí, crudo. Complicado el tema. Pero bueno, oye, a Oye, ver. pues no os desaniméis y suerte, ya os saldrá algo. A Yo- ver, esperemos. A ver si va todo bien con el embarazo, a Sí, ver si sí. viene el niño con un par de contratos bajo el brazo o Joder, a algo. ver si hay suerte, ¿eh? Venga, cuidarse, agur, bye. Como hemos visto, entre los que tienen trabajo la cosa no mejora. Bajo la premisa de las leyes no tienen escrúpulos en pagar sueldos indignos, despedirte por la cara o no contratarte por algo tan natural como estar embarazada. Hey, opa, ¿qué haces? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Bien, aquí, a pasar un ratico con los amigos a la bajera. Vamos. ¿Qué tal el currillo ese que tenías allá donde los electrodomésticos o qué? Calla, muy mal. Malas noticias. ¿Pero Hace cosa de 3 semanas pues, me echaron a casa ya. Estuve, nada, coger la baja. Pues, trabajo, eso, como bien sabes, en una tienda de electrodomésticos, perdón. Y nada, pues consiste en organizar el almacén y una lavadora al pesar 70 y pico kilos, 80 kilos, lo que es colocar una encima de otra, pues forzando la espalda, pues por no perder el trabajo, pues no se extralimita y al final pues uno se rompe. ¿Acabaste de crujir o qué? Así es. Y eso, y la primera vez vale, pero volví y a la segunda, nada. Cuando volví a levantar lo que es una lavadora encima de otra, a los 2 días que estaba ya en casa de baja de nuevo, me mandaron para casa. Me dijeron que no volviera ya, así que... No se cortan ni media, ¿eh? Exacto, así es. Muy malas maneras. La ¿Y? verdad. ¿Ahora qué vas a hacer o qué? Pues ahora estoy en a buscar eso, trabajo de cualquier forma, tanto de lo mío como cualquier cosa que salga, pero como no hay nada, lo más seguro que el año que viene a estudiar tendrá que ser. ¿Seguir con la formación? Eso es, si no queda otra, si saldría algo de trabajo, pues trabajar, pero no hay manera. Generación de la formación eterna vamos a ser al final. Eso es, hasta los 30 igual. 25, 30 fácil. No, hombre, no, ya habrá suerte, ya te saldrá algo. A ver si es verdad. Bueno, majo, pues nada, Bueno, nos pues, vemos, ¿eh? vale, Cuídate, agur, bye. Agerian geratu denez, jendea bidaltzea gauza arrunta eta merkea da. Are gehiago gaur egun onartu diren legeldi berriei esker. Podríamos citar innumerables casos y situaciones de jóvenes, que van desde gente que en su día se ve obligada a incorporarse al mundo laboral debido a su situación familiar y hoy en día no encuentran trabajo siendo trabajadores y trabajadoras valiosísimos o valiosísimas, hasta gente que ha acabado todas las prestaciones habidas y por haber
y también pasando por familias en las que todos sus miembros se encuentran en paro. Y así podíamos seguir durante muchas mañanas.